Damos gloria al Señor, bendito sea su nombre, oramos para darle gloria a Él. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de presentarnos delante de su presencia. Venimos ante usted no solamente a adorarle, sino también a recibir su sabio y glorioso consejo. Por lo que pedimos en el nombre de Jesucristo, que es con su Espíritu Santo usted nos capacite, no solo para ser unos buenos adoradores en espíritu y en verdad, sino también para poder captar el contenido que hoy vamos a estar explicitando, que hoy vamos a estar explorando, para que podamos tener entendimiento y claridad sobre todos los asuntos que hoy vamos a estar avanzando dentro de este sermón. Gloria sea su nombre, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hoy ya estamos cerca de culminar nuestra serie del Sermón del Monte. Damos gloria al Señor por eso. Me ha tomado exactamente lo que pensé que me iba a tomar. Este sermón se comenzó, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado. Creo que comencé esta serie, por allí, no estoy muy seguro. Y bueno, ya estamos en noviembre. Si fue así, ya llevamos exactamente un año desarrollando todo lo que ha venido siendo la serie del Sermón del Monte, que como saben comprenden los capítulos del 5 al 7. Son 3 capítulos que hemos venido tratando en el mismo orden exacto en que vemos que están cada una de las enseñanzas que están allí ubicadas, ¿no? Que son todos sermones, son todos unos pequeños, todos son diferentes temáticas que Cristo toca en un solo momento, ¿no? Toca sobre diferentes temas y esos temas los hemos venido abordando. Para el día de hoy vamos a estar hablando entonces y ubicándonos en el capítulo 7 del libro de Mateo, y vamos a estar enseñando desde el versículo 13 al 14, y leemos de la siguiente forma: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la moralidad no existen posiciones neutrales. Es una cosa importante que todos nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones éticas, cuando hablamos de cuestiones morales, no existen posiciones neutrales o intermedias. No es que yo soy medio malo o medio bueno, o no soy ni malo ni bueno, sino que estoy en una posición neutral. Estas cosas son absolutamente imposibles desde el punto de vista moral, porque o somos malos y muy malos, o somos buenos o buenos, pues, sencillamente, entendiendo bueno en un sentido correcto, ¿no? Entendiendo que bueno significa, en este sentido, sería aquellos que somos practicantes fieles de los principios bíblicos, aquellos que obedecemos la palabra del Señor, que hacemos todo lo que la Biblia nos enseña a hacer, ¿no? Eso por ponerlo en un término, ¿no? Porque lógicamente bondad absoluta no tenemos de ninguna manera. Tampoco hay maldad absoluta. Nosotros no somos ni bondad absoluta ni maldad absoluta, sino que hay, digamos, un amalgama, ¿no? Hay cosas en las cuales nosotros somos muy virtuosos, hay en algunos asuntos de la vida donde somos muy virtuosos, pero en otros asuntos donde definitivamente, como decía mi abuelita, recordándolo un poco, estamos orinando afuera el pote. Otras cuestiones donde definitivamente nos conducimos de una manera que es completamente cuestionable y que nos hacen falta en ese sentido muchos ajustes. Entonces no existe moral neutral, no existe un veto en este tema, ¿no? Las únicas cuestiones o cosas en la vida de la creación que son amorales, que no tienen moral, no son ni buenos ni malos, son por ejemplo los animales, entre los seres vivos. Uno no puede, por ejemplo, llevar a un león a juicio porque mató a una gacela, ¿verdad que no? Eso no tiene el menor sentido, porque el león no lo hizo porque es malo, simplemente es el instinto de supervivencia. Y ellos no tienen racionalidad moral, ellos no razonan entre si una cosa que hacen es buena o es mala. Lo mismo un perro, lo mismo cualquier sea la especie animal y en toda la amplia taxonomía que nosotros podemos ver dentro del reino animal. Tampoco podemos acusar a una planta de ser mala o ser buena. Y yo sé que hay plantas que son venenosas y si de repente usted se encuentra con el veneno de esa planta, hasta puede comprometer su vida. ¿Quiere decir eso que la planta es mala? ¿Que lo hizo de mala manera? ¿Que quiso asesinar a una persona? No, no tiene nada que ver con eso tampoco. Lo mismo sucede con los animales. Cuando un animal uno se le acerca mucho y entra en su área de territorio y estamos de alguna manera, no sé, poniendo en riesgo su patrimonio, ¿no? Por ponerlo en algún término, ellos van a defenderse. Eso no quiere decir que ellos son malos. Ahora, cuando hablamos del ser humano tiene una racionalidad. Y el ser humano tiene una razón moral, tiene una razón ética.
y en esa razón nosotros no podemos ser neutrales porque es imposible la neutralidad. O somos seres completamente perdidos y entregados a los vicios y a las bajas pasiones del mundo en el que vivimos, o somos seres que, por el contrario, buscamos a Dios, buscamos su presencia, buscamos su rostro. Porque, hermano, yo les quiero decir algo. En la vida tiene que buscársele sentido a lo que hacemos. Una de las grandes preguntas filosóficas que se han planteado a través de la historia es ¿de dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Y muchos filósofos se han roto la cabeza tratando de responder esas preguntas. Y lógicamente estas son preguntas que van a tener respuestas fallidas en el mejor de los casos, porque en el peor ni siquiera pueden encontrar la respuesta a ello, cuando no se está en la fe cristiana. Porque cuando se está en la fe cristiana es fácil saber de dónde venimos. Venimos de Dios, Dios nos creó. Él nos creó. ¿Quiénes somos? Bueno, somos su máxima creación. Somos seres pensantes, racionales, que tienen una serie de atributos que Dios nos comunicó, con los cuales nosotros tenemos una situación homóloga a nuestro Creador. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, eso va a depender de lo que hicimos o dejamos de hacer. Los que no obedecieron a Dios y no se atuvieron a sus enseñanzas y hicieron lo que tenían que hacer, tendrán un lugar de tormento eternamente a donde van a parar. Pero por el contrario, aquellos que han seguido al Todopoderoso, que han seguido a Dios y que han buscado su presencia, tendrán un lugar de descanso eterno donde la paz gobernará y reinará por los siglos de los siglos, eternamente, donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, ahí no vamos a pasar más hambre, ahí no vamos a llorar porque nos hicieron esto, porque nos traicionaron, porque pasó aquella o esta circunstancia. Ninguna de esas cosas van a pasar, porque estamos en el lugar donde reposa la presencia de Dios y donde de hecho nos vamos a gozar en su presencia, y eso es algo que no tiene parangón y que no tendrá igual en ningún sentido, ¿no? Por ende, entonces podemos hablar de que hay una simplicidad en el Evangelio en ese sentido, ¿no? Que gira en torno a una simple dicotomía. Está el camino del bien y está el camino del mal. Esa es la dicotomía, no hay un lugar intermedio. No es que ni bueno ni malo, me voy por el medio, ese lugar no existe. O usted transita por el buen camino o usted transita por el mal camino, pero no hay un punto medio en ese aspecto, ¿no? No, es que el punto medio es que no soy ni bueno ni malo a la vez, soy como una especie de entre las dos cosas y formo un amalgama extraño allí de esta cuestión. Eso no existe en la fe cristiana. Entonces son simplemente dos caminos. Solo hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos decisiones que debemos tomar. No hay más. No hay terceras, no hay cuartas, no hay quintas, no hay sextas. Esto no es una falsa dicotomía, es una dicotomía completamente legítima. Entonces, volviendo al texto, vamos a leerlo nuevamente, porque vamos a sacar de acá, esto es lo que vamos a estar explorando en el día de hoy, ¿no? Entrad por la puerta estrecha. Habla en primera instancia que hay una puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. Hay un camino que es ancho, entre los dos caminos que hay para seguir y para elegir, uno es muy ancho y espacioso, y dice que muchos, pero muchas personas, muchedumbres, la gran mayoría de las personas pasan por ese camino, la gran mayoría. Y no es exagerar decir esto porque es así, solamente basta echar un vistazo con la realidad social que tenemos hoy día presente y nos daremos cuenta como la gran mayoría de las personas toman las peores decisiones que se pueden tomar y andan haciendo todo menos lo que deben hacer y lo que le agrada a Dios, por supuesto. Y luego dice en el versículo 14, porque estrecha es la puerta. Ahora fíjense que la segunda puerta es completamente el antónimo de la primera. En la primera dice que hay anchura, que hay espacio suficiente para que las muchedumbres pasen. Pero en el versículo 14 habla de una puerta que ahora, por el contrario, es una puerta estrecha y angosto el camino que lleva, dice aquí, a la vida. Ese camino que es angosto, que es estrecho, es el que lleva a la vida, y termina diciendo la sentencia final. Dice, y pocos son los que la hallan. Son muy pocas personas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos un mandamiento positivo de parte de Cristo. Cuando hablamos de un mandamiento positivo, estamos hablando de que Cristo está dando una orden de algo que se debe hacer. A eso se le llama y se le conoce como un mandamiento positivo. ¿Ok? Si fuera negativo, sería cuando Cristo dice algo que no debemos hacer. Sería un mandamiento negativo porque nos está alertando sobre alguna situación o sobre alguna cuestión que no debemos hacer, que no nos conviene hacer,
que nos está prohibido hacer, sin embargo, lo hacemos porque tenemos libre elección, porque tenemos una libertad moral para elegir cosas, ¿no? Y nosotros todo el tiempo estamos resistiéndonos a la voluntad de Dios con las decisiones que nosotros tomamos a diario. Pero aquí estamos ante un mandamiento positivo y Cristo está diciendo que entremos por la puerta estrecha, si es que queremos la vida. Está claro, porque el que no quiere la vida, el que no quiere heredar la vida, sino que por el contrario quiere destrucción, quiere muerte, quiere degradación de su ser, entonces tendrá que transitar por la puerta por la que todo el mundo transita de manera normal. ¿Ok? Entonces ese es el tema. Hay dos caminos entonces contrapuestos cuyos resultados son claros. Uno lleva a la vida y el otro lleva a la perdición. Hay dos registros veterotestamentarios que quiero leerles a continuación para que vean que esto es una idea que viene desde el Antiguo Testamento y que no solamente encontramos dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:19, la palabra habla de la siguiente forma: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Estamos viendo, ¿no? El Señor ha puesto delante de nosotros un camino de vida y un camino de muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que nos está diciendo Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. En Jeremías 21:8 vuelve a ratificar la idea. Y dice el profeta acá, registra el profeta acá las palabras del Todopoderoso, donde dicen: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Entonces, aquí tenemos dos caminos. Delante del ser humano existen únicamente dos caminos. Uno conduce a la muerte, uno conduce a la vida. No hay un camino que conduzca a la media vida, ni tampoco existe un camino que conduzca a la media muerte. No, o es vida o es muerte. O es blanco o es negro. El gris no entra aquí en este concepto. El gris no existe. No es que mezclamos el negro con el blanco, entonces nos sale el gris y tenemos un camino entonces intermedio que podemos transitar. No, eso no existe en la fe cristiana. Y es la simplicidad, en ese sentido, por supuesto, de la fe cristiana, donde no es que tenemos una múltiple cantidad de caminos a seguir o una múltiple cantidad de formas de hacer las cosas. No, solamente hay dos formas. Solamente hay dos formas y son las que acabamos de ver aquí. Ahora, hay una pregunta de base que es importante por razones metodológicas, que puesto que hemos visto estos textos, además del texto principal que leímos, que debemos hacernos por razones metodológicas. Y es la siguiente pregunta: ¿debe ser esto interpretado como un tema soteriológico? ¿A qué me refiero con un tema soteriológico? La soteriología es el estudio de la salvación dentro de lo que conocemos como la teología sistemática. La teología sistemática es el compendio de todo el grueso de doctrinas esenciales que están dentro de la Biblia, y la soteriología es una de esas ramas que toca la teología sistemática, donde tratamos todo el tema sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo hace el hombre para hacerse salvo? ¿Cómo Dios elige? Todo lo que tema, cuál es el proceso que se da mediante el cual nosotros podemos llegar a ser salvos para ir al cielo. Eso es lo que trata la soteriología como disciplina de la doctrina, o como la doctrina de la salvación. Entonces, cuando se pregunta, estamos con esto hablando de un trasfondo soteriológico. Es decir, cuando Cristo nos está diciendo que hay un camino ancho que lleva a la muerte y un camino angosto que lleva a la vida, estamos hablando en este punto de la salvación. ¿Será que esto tiene que ver con salvación? ¿Será que aquí camino de vida significa el que se salvó y se fue para el cielo con el Señor? Y camino de muerte, el que no se salvó y se fue para el infierno y va eternamente a sufrir en el infierno. Bueno, eso es una pregunta muy legítima que hay que hacerse, y seguramente para la sorpresa de algunas personas que seguramente han leído y han releído este texto múltiple cantidad de veces, tenemos que decir algo que seguramente le va a sorprender a más de uno, ¿no? ¿Está Cristo entonces diciendo que el camino estrecho lleva al infierno, al cielo, y mientras que el ancho lleva al cielo? Vamos a ver eso es lo que tenemos que explorar acá. Es importante. El hecho de que el consejo de Cristo, escuche bien esto, el hecho de que el consejo de Cristo sea mandatorio, es decir, algo que descansa en la libre elección del individuo,
implica que no estamos ante un tema de salvación. No tiene que ver con un tema de salvación. No es que la puerta ancha a la que se nos está diciendo que no debemos caminar ni transitar lleva a la perdición, es decir, al infierno, y que la puerta angosta lleva a la vida, y vida en este sentido se interpretaría como salvación, como salvación. ¿Será que es esto lo que está diciendo Cristo? Bueno, eso es lo que tenemos que explorar, porque estamos viendo que es un tema de libre elección. Es un tema de libre elección. ¿Cómo sabemos que es un tema de libre elección? Acabamos de leer en Deuteronomio que dice, yo te aconsejo que escojas. O sea, el Señor está diciendo que escojamos. Y si está diciendo que escojamos, es porque en última instancia la decisión reposa sobre nosotros. ¿Verdad que sí? Porque si no, Él no nos estuviera diciendo escoge. Cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, si yo llevo a mi mujer a que vaya a comprarse una ropa en una boutique, en cualquier centro comercial, y ella entra y luego de ver la ropa yo le digo, mira, escoge lo que tú quieras, ¿significa eso que le estoy diciendo? No, no vas a escoger lo que tú quieras, vas a escoger lo que yo quiera y esto es lo que quiero que te lleves. No, ¿verdad? Porque si le estoy diciendo que escoge, porque le estoy dando libertad que ella simplemente agarre lo que ella quiera, lo que a ella le haya parecido más bonito, lo que se ajuste mejor a sus medidas, etc. Exactamente en Deuteronomio vimos que el Señor está diciendo, y esto tiene plena conexión con lo que estamos estudiando hoy, con este sermón. Él dice, tenemos el camino de la vida y la muerte delante de nosotros, y que escojamos cuál camino vamos a transitar. Que escojamos. Ahora, el tema de escoger, y ustedes saben que yo manejo acá porque yo creo y creían la gran mayoría, el gran grueso de los reformadores protestantes, que la salvación es algo que se obtiene únicamente por gracia, no por méritos humanos. No es que yo fui muy bueno y como fui muy bueno Dios me eligió y por eso yo voy a ser salvo. No, de eso no depende la salvación. Dios es soberano en sus decisiones. Y Él es quien determina y decide quiénes van para el baile y quiénes no van para el baile. Eso lo decide Él, no lo decido yo. Porque el hombre no tiene la capacidad ni siquiera propia, implícita, intrínseca, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Porque ninguno de nosotros busca voluntariamente a Dios. Hoy usted está aquí porque Él fue el que tocó la puerta de su corazón primero, si no, no estuviera acá. Ahora, luego que Él toca la puerta de nuestro corazón y nos enamora, nosotros comenzamos a asistir, a buscarle. ¿Pero por qué? Porque Él fue el que nos buscó primero, porque Él es el que nos amó primero. Antes de que incluso existiéramos, antes de que incluso viniéramos a la vida, ya Él nos amaba, porque estábamos en el plan de Dios eterno. Entonces, puesto que esto es así, la salvación es un hecho que solamente se da en el contexto de la gracia soberana de Dios y que no es una elección nuestra, yo no elijo ser salvo. Yo no lo elijo, eso lo elige Dios. Eso lo elige Dios. Por eso que esto no tiene un trasfondo soteriológico. Cuando dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida, no estamos hablando de salvación. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando si no estamos hablando de salvación? Porque estamos viendo que aquí Dios nos está dando la libertad. Ahora, a no ser que yo no suscriba una idea calvinista de la salvación, sino que sea arminiano, entonces yo sí podría decir que este texto estaría hablando entonces, en última instancia, de salvación, que estaría hablando de un tema soteriológico. Pero como la Reforma Protestante, y es mi creencia personal también, el gran grueso de nosotros cree que la gracia de Dios soberana es la que nos elige para salvación o para perdición. Acuérdense que la misma palabra dice que Él creó algunos vasos para honra y otros vasos para deshonra. Creó vasos de honra y vasos de deshonra. Quiere decir que creó desde el inicio gente que no va para el baile, gente que sí va para el baile. Así de sencillo. Ahora, y el mismo apóstol Pablo pregunta, ¿es injusto Dios por hacer de estas cosas? Por haber creado a unos que se van para el infierno y a otros que se van para el cielo cuando no les ha dado ni siquiera la oportunidad de ver si ellos se arrepienten o toman una buena decisión en su vida. No, es que Dios sabe lo que cada quien elige y lo que cada quien va a hacer. Acuérdense que el hombre está lleno de maldad. El hombre, lo que viene en nosotros de fábrica, los cables que están conectados de fábrica en nuestras neuronas son hacer el mal.
Por eso es que existe la educación, por eso se crearon escuelas primarias, secundarias, universidad, por eso hay psicólogos, hay psiquiatras y tantas disciplinas que nos ayudan para que nosotros podamos conducirnos de la mejor manera posible y tomar siempre las mejores decisiones. Porque si no nos educamos, y ya sobre esto se han hecho experimentos. Ustedes saben que se hizo un experimento una vez, creo que fue una universidad de Estados Unidos que hizo un experimento, donde aisló a un grupo a vivir en una zona donde iban a nacer y a vivir sin tener ningún tipo de contacto con la sociedad. No saber nada sobre el lenguaje, no saber nada sobre vida social, sobre cosas que existen en la vida. Y cuando fueron a revisar la vida de estas personas, se encontraron con que no eran nada distintas a un animal, puesto que no habían sido educados. Como no habían sido sometidos a un proceso de educación, no se diferenciaban de un animal. Habían desarrollado, por supuesto, porque esto es algo que está dentro de las habilidades humanas, habían desarrollado una cierta forma de comunicación entre ellos, pero una comunicación que era extremadamente deficiente y básica, que solamente podían medio atender a ciertas cuestiones. Pero su conducta, su forma de hacer las cosas, era exactamente como estar viendo, no sé, un animal que va detrás de otro porque es un depredador y necesita comer ese día para no morirse de hambre. Exactamente igual ellos funcionaban, eran más instintivos que racionales. ¿Y por qué no eran racionales tanto como si eran instintivos? Porque no habían sido educados. La educación es un proceso completamente y absolutamente necesario para el proceso de crecimiento del hombre, tanto a nivel espiritual como a nivel intelectual. Y es necesario que nosotros nos preparemos. Por eso entonces estamos ante un hecho que no está hablando en un trasfondo soteriológico. Entonces, ¿de qué cosa sí está hablando? Bueno, vamos a verlo porque tenemos que seguir explorando esta idea. ¿Cuál es entonces lo que está hablando? ¿Es un tema de desarrollo del discipulado bajo los requerimientos divinos o no? En otras palabras, ¿es una discriminación entre avanzar conduciéndonos como auténticos cristianos o de hacerlo a nuestra manera? Eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, tenemos dos caminos que Cristo nos ha presentado, que es lo que el texto de hoy nos dice. Hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, hay un camino angosto, pequeño, muy estrecho, que lleva a la vida. Y el Señor nos ha dicho en Deuteronomio que escojamos la vida, que escojamos el camino de la vida y no escojamos el camino de la muerte. Por eso es que no puede ser un hecho de salvación, porque la salvación no es algo que se escoge. Lo que Dios está poniendo aquí delante de nosotros para escoger es cuál es el tipo de vida sobre la cual tú vas a conducirte. Y esto tiene que ver con un desarrollo del discipulado. Acuérdense que todos nosotros somos, al decir que somos cristianos, somos discípulos de Cristo. Cristo es nuestro gran maestro, nuestro gran Señor. Es el profesor que día a día, cada vez que entramos en las páginas de la Biblia, nos está enseñando una y otra vez lo que debemos hacer y también nos está enseñando una y otra vez lo que no debemos hacer. De tal suerte que cada vez que yo abro las Sagradas Escrituras me encuentro con las palabras del Maestro de Maestros, con las palabras del Dios Todopoderoso que se ha revelado en un lenguaje racional para que el hombre lo pueda entender. Esto no es algo místico, esto no es algo loco, extraño, de las nebulosas, de cuentos de hadas. No, Dios es un ser supremamente lógico y racional. Y muestra de ello es que se reveló a través de un lenguaje que era inteligible para los seres humanos, para que pudiéramos captar los diferentes conceptos que están circunscritos dentro del sagrado texto. De otra forma esto no pudiera ser posible, porque todo esto, entender la fe, las creencias, hermanos, las creencias implican un proceso de racionalidad. Hay gente que dice, por ejemplo, yo no soy creyente de nada, a mí no me interesa, una cosa es la fe y las creencias y otra cosa es las cosas racionales e intelectuales. Bueno, eso es un grave error. Porque para tener creencias incluso hay un proceso racional de fondo que se lleva a cabo. Y cuando yo, por ejemplo, estudio la fe cristiana y me doy cuenta de cosas como estas, donde Dios me está dando una libertad de decidir sobre cosas buenas o sobre cosas malas, ahí el cerebro tiene que ponerse en función, hermano. El cerebro tiene que comenzar a sacar cuentas. 2 más 2 son 4.
3 más 3 son 6, 5 más 5 son 10. El cerebro tiene que comenzar a sacar sus cuentas. Ajá, ¿qué es lo que me conviene? ¿Cuál es el tipo de vida que yo quiero llevar? Yo quiero llevar una vida miserable. Bueno, entonces para mí 2 más 2 no serán 4, serán 10. Y entonces trabajo a lo animal, pues. Y comienzo a hacer todas las cosas que quiero y que me impulsan mi carne y mis bajas pasiones a hacer, pero más no lo que Dios quiere que yo haga. Y todo esto implica un proceso racional. La vida, la Biblia, el mensaje cristiano es un mensaje para la racionalidad inteligible del ser humano. Porque Cristo no nos habla aquí de cosas gnósticas, extrañas, astrales y cuestiones locas. El Señor dice, obedece y tendrás bendición, desobedece y tendrás maldición. Cumple con mis requerimientos morales, porque hay una moral, necesitas conducirte éticamente y correctamente en la vida, tendrás buenos resultados. Eso no es místico, eso no es algo que se saque de las nebulosas, eso es algo meramente, mire, yo puedo llegar a esas conclusiones sin siquiera haber leído la Biblia, a lo mejor mucho, yo puedo llegar racionalmente a las conclusiones, porque mi hacer diario me hace ver las consecuencias que ese hacer tiene. Si mi hacer diario me trae malas consecuencias, hay una conciencia que te dice, ese hacer tuyo no está bien. Porque si estás teniendo consecuencias negativas es porque tu hacer no es el correcto. Estamos viendo como esto es un mero ejercicio de simple sentido común, ¿no? Simple sentido común. La Biblia está llena de sentido común por todos lados. Esto no es una cosa loca. No, que cuestiones astrales, que misticismo, No. Esto es un mensaje racional para el ser humano. Y esto es lo que no mucha gente logra entender, lamentablemente. Entonces, este camino ancho y este camino angosto se refiere al camino que el cristiano debe transitar y al que Dios nos llama a transitar para poder tener crecimiento y vida. No todos los cristianos, yo podría decir en este sentido, aunque esto podría extenderse a otras implicaciones, lógicamente, pero yo podría decir en este sentido que existen dos tipos de cristianos, dos tipos de creyentes, uno que obedece y uno que desobedece, uno que es carnal y uno que es espiritual, uno que camina por fe y otro que camina por la vista. Todos esos que acabo de decir, todas esas dicotomías que les acabo de presentar, están diciendo exactamente lo mismo con palabras distintas. Eso es lo que tenemos. Lo mismo con palabras distintas. O hacemos lo bueno, hacemos lo malo, o somos carnales, o somos espirituales, o caminamos por vista, o caminamos por fe. La mayor parte de las personas hoy, y esto lo voy a decir teniendo como trasfondo unas estadísticas que no son muy viejas y que no creo que eso se haya revertido. De hecho, si hay alguna modificación en esas estadísticas, yo creo que son para peor y no para mejor, porque solamente hace falta asomarse a ver la conducta y las prácticas de las iglesias de hoy para darse cuenta de que esto es así. Hay unas estadísticas, yo estoy cansado de decirlo y he sido muy cacofónico en esto porque es necesario que lo sepamos, que dicen que del 100% de los cristianos, solamente el 5% de ellos lee la Biblia. Pero de ese 5% la cosa se pone aún peor, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia, son dos cosas distintas. Una cosa es cuando usted lee un libro, queriendo aprender de ese libro, sacando notas, reflexionando en lo que ese libro dice, y otra cosa es cuando usted lee un libro por leerlo. Por ejemplo, tengo que presentar un examen el lunes, necesito aprenderme estos conceptos, me los voy a aprender solamente, los voy a almacenar en mi memoria RAM volátil, que solamente me servirá para el momento en que necesite vaciar la información que aprendí, pero que luego se va a desaparecer para ponerla en el examen y luego pasar, o lo hice en realidad con intenciones no simplemente de pasar y de aprobar un examen, una prueba, sino de aprender de eso. Entonces, la Biblia, hay una gran distancia entre leerla y estudiarlas. Y lo que estas estadísticas nos dicen es que solo el 5% de los que proclaman ser cristianos leen la Biblia y que apenas el 1% la estudia. Esto es descabelladamente horrendo. Porque estamos hablando de que tenemos un 99% y si no más de gente insulsa, de gente que adolece de todo tipo de conocimiento bíblico, de gente que no sabe distinguir la noche del día. Y de gente que se para a decir cualquier cantidad de disparates en un púlpito, que lo dice desde el lugar donde están escuchando al que está en el púlpito, etc. Esto quiere decir que el nivel de ignorancia que existe dentro del pueblo cristiano es
además de descomunal, descabellado, es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Porque nosotros necesitamos conocer la Biblia para saber cómo debemos conducirnos en la vida. Yo no puedo llegar a conclusiones por un mero ejercicio intelectual si no tengo como base la Biblia para saber qué cosas debo hacer que le agradan a mi Señor y qué cosas no debo hacer que no le agradan a mi Señor. Porque esto no es un tema de que sí, Dios nos dio una racionalidad, Dios nos dio inteligencia, nos dio una serie de capacidades tremendas, espectaculares, nos dio también una conciencia, nos dio un espíritu, nos dio todas estas cosas y damos gloria a Él por eso. Pero necesitamos de las directrices de Él para saber cómo nosotros movilizar esa racionalidad que tenemos, para saber cómo nosotros vamos a movilizar esa intelectualidad que tenemos y todas estas facultades cognitivas que el Señor ha puesto en nosotros. De otra forma sería imposible atinar el blanco si no lo hacemos de esa manera. Entonces, es el camino de decidir hacer las cosas como Dios quiere y como quiere que haga un discípulo y de no hacerlo. Les voy a poner un caso de ejemplo. Ustedes se acuerdan que a Cristo lo seguían multitudes, ¿verdad? Nos seguían algunas multitudes. Cuando nosotros leemos los escritos neotestamentarios y leemos, por ejemplo, los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que había una serie de gente que seguía al Señor. La mayoría de ellos lo seguía por interés, porque les hacía un milagrito, porque les convertía 4 panes en 100,000 panes, porque les convertía 2 peces en 50,000 peces, etc. La mayoría de ellos lo seguían por interés. Como no es extraño hoy en muchas entidades eclesiásticas y entre muchos cristianos. Hay muchos cristianos que buscan de Dios simplemente porque Dios les resuelve el problema que tiene de momento, entonces lo utilizan como una especie de amuleto de suerte y una vez que Dios les ha resuelto la situación, se van, le dan la espalda y ni más se vuelven a acordar del Señor. Utilizan a Dios a su conveniencia. Hay mucha gente que es así, definitivamente, y esto es lamentable que sea así. Pero a Cristo lo seguían un grupo de personas, digamos, más o menos amplio, ¿no? Pero de esas personas, ustedes ven que en la medida que Cristo iba predicando el Evangelio y que iba haciendo sus exigencias morales, cada vez se iban de poquito en poquito los detractores. Cada vez iban surgiendo detractores. Gente que ya no les iba conviniendo la cosa con el Señor porque estaba comenzando a exigir un montón de cuestiones que para ellos eran muy gravosas cumplir o que simplemente no les daba la gana de cumplir. ¿Y qué era lo que hacían? Media vuelta y se iban hacia el camino opuesto. Entonces, ellos mismos se iban descalificando, ¿no? Es como cuando uno entra en una carrera y de repente soporta los 2, 3 primeros semestres, pero luego llega un semestre que es un filtro y que hay un montón de materia filtro y ahí es donde se sabe quién es quién. Ahí es donde se sabe quién es el que va a seguir para adelante y se va a terminar graduando en esa carrera o no va a llegar nunca a la meta. Yo lo vi mucho, porque cuando yo entré a estudiar en la universidad, recuerdo que los primeros 3, 4 semestres, las secciones eran de 40 y pico de alumnos. Ya cuando íbamos por el quinto eran menos de 20, o eran 20, o 25. Ya cuando estábamos en los últimos semestres, hermano, ya eso parecía casi que el lejano oeste. Las bolas de paja que le pasaban casi que literalmente a uno por el frente, ¿no? Y esto es normal en todo este tipo de procesos. Lo mismo sucede con la fe cristiana. Hermano, yo estoy en esa iglesia hasta que mientras el pastor no me exija mucho ni se ponga muy payasito. Porque cuando comienza a exigir una cantidad de cosas que ya para mí sean demasiado gravosas y difíciles de cumplir, yo me arranco y me olvido de siquiera que soy cristiano. Se lo dijeron a Cristo en su cara, el hecho de que tuviera muchos detractores y que muchos de los que inicialmente se declaraban ser discípulos se fueran, era una declaración abierta de que definitivamente no me conviene estar contigo, o sea, ya lo que me estás pidiendo es demasiado como para que yo pueda cumplir con ello, o simplemente es que no tengo el interés. Pues vamos a estar claros, te seguí mientras me hacías el milagrito, pero una vez que los milagros cesaron, ya yo no tengo razones por qué seguirte, ¿no? Y así hay mucha gente. Esto no es algo que solamente podemos ver que encontramos registrado en los escritos del primer siglo, en lo que podemos nosotros hablar del Nuevo Testamento, sino que hoy día sigue siendo así. Exactamente así. Estos filtros siguen existiendo. ¿Y quiénes fueron los que terminaron quedándose con Cristo de manera fiel? Solamente 12 discípulos. ¿Y cuántos lo llegaron a seguir en un momento determinado? Más de 100 personas. Hay algunos eruditos que dicen que pudieron haber sido entre 100, 150 personas más o menos aproximadamente que lo seguían. Y de esos solamente quedaron 12 fieles.
solo 12 fieles, que son los 12 apóstoles, a quienes debemos los escritos del Nuevo Testamento. Claro, no todos escribieron, ¿no? Solamente tenemos algunos de los apóstoles escribiendo. 12 apóstoles inicialmente, que fueron los que Cristo entrenó de manera personal y directa, pero luego tenemos al apóstol Pablo, que él mismo dice que como un abortivo, ya de último, vino a nacer él como el último apóstol que nosotros conocimos sobre la faz de la tierra. El último apóstol, y ahí cierra el ministerio apostólico. Con Pablo cesa el ministerio apostólico, con la muerte de Pablo se acabó el ministerio apostólico, aunque bueno, lógicamente Juan duró mucho más bien. Juan fue el último en morir de todos los apóstoles, que muere exiliado en la isla de Patmos, y se dice que él podía tener alrededor de unos 90, 100 años aproximadamente, entre lo que algunos estudiosos y eruditos dicen cuando hablan sobre el caso de Juan. Lógicamente, apóstol Pablo fue asesinado mucho antes de que Juan muriera, y podemos decir entonces que el último apóstol vivo que se registra en la historia fue el apóstol Juan, a quien debemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, que es el apóstol Juan. Entonces, este es un camino en el que nosotros vamos a encontrar serias dificultades. Para que entendamos claramente cuáles son, digamos, las diferencias que existen entre estos dos caminos y cuál es el tipo de persona que decide seguir estos dos caminos y además las consecuencias que podemos tener, vamos a explorar un poco esta idea. Vamos a hablar primeramente del camino ancho y espacioso y cuáles son algunas de las características que este camino ancho y espacioso tiene y a qué tipo de gente llama, puesto que tiene unas características y un formato que está bien delimitado, bien consagrado, bien diseñado para un tipo de persona en específico. Vamos a ver un poco sobre esto. Por ejemplo, la razón por la que este es grande se debe a que son muchos más los que transitan por él. ¿Qué quiero decir con esto? El camino que se ha hecho ancho es el camino que las multitudes transitan. ¿Cómo lo sabemos? Volvamos a la estadística que le dije hace rato. El 1% estudia la Biblia, el 99% está ignorante de lo que la Biblia dice y aún así dicen ser cristianos y no saben nada de la Biblia. Allí tenemos el caso. Ahí estamos viendo cómo el camino ancho es de 1% y el camino angosto, pertenece al 1% de la gente que se sacrifica para aprender las Escrituras y servir a su Señor. Y el 99% restante tiene que ser un camino bastante ancho para que el 99% de las personas entren por allí, ¿verdad que sí? Porque si es una carreterita de un solo carril, yo dudo que pueda entrar tantas personas. Me imagino que eso debe ser una autopista de una cantidad infinita de canales para que la gente transite por ese lado. Porque estamos hablando de un 99% de personas que deciden transitar la fe cristiana de la manera más mediocre que pueden transitarla. No estudian la Biblia, no quieren nada con iglesia, no quieren ningún tipo de comunión con los santos, no quieren ir a los servicios, no se quieren preparar, no quieren estudiar teología. Ellos quieren simplemente llegar los domingos, sentarse allí y tal, de vez en cuando y mirar la enseñanza, qué bonito estuvo y listo, se acabó. O sea, para lo que se apagaron las luces, se cerró la puerta y yo salí de ese lugar, ni me acuerdo de que Cristo existe, ni me acuerdo de que soy cristiano. Se acabó. Se acabó la fiesta. Hasta el próximo domingo que a las 10 de la mañana me acuerde que nuevamente soy cristiano y que tengo que ir para la iglesia. Lamentablemente, la gran mayoría es así. Es lamentable, pero las estadísticas son claras, hermanos. Las estadísticas son claras. Por eso el camino tiene que ser ancho. ¿Por qué tiene que ser ancho? Porque son más los dispuestos a no obedecer que a obedecer. Son más los dispuestos a no estudiar y prepararse que los que están dispuestos a estudiar y a prepararse. Hermano, la labor de la educación es hermosa. Yo no entiendo cómo hay gente que le saca el cuerpo a la educación. Educarse es uno de los mayores valores que tiene la sociedad. No hay una cosa más hermosa que usted sea una persona tan lúcida por los estudios y la educación que tiene, que cada vez que toma una decisión usted pueda ver un fruto de bendición por esa decisión que usted ha tomado. No hay nada más hermoso que usted sea considerado por las personas como alguien a quien acudir porque caramba, veo que esta persona es sabia. Cada vez que me acerco a él me resuelve el problema, me da sabios consejos, sabe tratar las cosas, sabe cómo conducirse. Eso es hermoso, hermano. ¿Sabe qué cosa es fea? Lo contrario.
a ese tipo, mira, ni a 1000 kilómetros me le acerco. Es que estoy a 1000 kilómetros y ya me hiede. Y donde le veo los pies no le quiero ver la cara, como decimos acá. Donde le veo los pies no le quiero ver la cara, no quiero seguir subiendo la mirada, no sea que me termine de amargar más la vida y me vaya a dar un infarto en el miocardio y quede templado ahí mismo en el propio momento, ¿no? No sea que me pase eso, ¿no? Así pasa con algunas personas, ¿no? Claro, y eso es propio de las personas poco educadas, ¿no? Cuando una persona es poco educada normalmente es así. Son personas difíciles de tragar, son huesos duros de roer, como dice uno. No pasan ni con un vaso de chicha bien sabroso. No pasan con nada, hermano. Es complicado. La labor de la educación es hermosa. Es hermoso educarse. Y mientras más nosotros nos eduquemos, mejores seres seremos y estaremos más preparados para enfrentar las vicisitudes, las rémoras, los avatares y cualquiera sean las situaciones difíciles que la vida nos depare, porque siempre tendremos dificultades que atender. La vida no es un campo de color de rosas. La vida es un campo minado y usted tiene que saber dónde pisar para que no vaya a tocar una mina y lo vaya a volar en 1000 millones de pedazos. Eso es la vida, en una manera gráfica y bien grotesca de mostrársela, bien gore. Así es la vida de complicada. Y si usted no se ha preparado para saber dónde están esas minas enterradas y saber por dónde es que debe pisar y dónde no debe pisar, y eso es lo que pretende la educación hacer, sobre todo la educación bíblica, entonces usted en cualquier momento podrá pisar una de esas minas y explotar en 1000 millones de pedazos. ¿Queremos eso? Eso no es lo que queremos, ¿verdad? Nunca nos paramos una mañana diciendo, Señor, estoy loco por poner el primer pie en el piso y loco orando a que cuando ponga el primer pie en el piso de levantarme mi cara me encuentre con una mina y me vuelen 3000 pedazos. Eso no, ninguna persona con al menos dos dedos de frente piensa de esa manera, ¿verdad que no? Eso no tiene el menor sentido, ¿no? A menos que usted esté divorciado de la realidad y tenga serios problemas mentales, ¿no? Y tenga un atraso mental bien grave, ¿no? Si tiene unos pocos toques técnicos en la cabeza, puede ser que quiera hacer eso, ¿no? Y de hecho que son las conclusiones a las que llegan las personas que se suicidan, ¿no? No le ven sentido al asunto, qué sentido tiene esta vida, problemas por todos lados, no los sé resolver, no los puedo resolver. ¿Sabes por qué no los sabe resolver y por qué no los puede resolver? Número uno, porque no tienen al Señor, y número dos, porque no han estudiado al Señor que dicen que es su Señor, porque no han estudiado la Biblia para saber qué decisiones correctas tomar y no llegar a la fatídica situación de tener que quitarse la vida. Por eso pasan estas cosas. Es la razón por la que estas cosas pasan. Además de eso, la gente le encanta el camino ancho porque es el camino fácil. Además es el camino donde se pueden tomar atajos. En la vida cristiana no existen atajos. Usted va por donde tiene que ir o no va. Pero no es como sucede a veces yo recuerdo, para darle un tono distinto a esto, ¿no? Yo recuerdo que había un jueguito que se llamaba Mario Kart y en esas pistas de Mario Kart habían algunos que lograban detectar ciertos atajos que eran una trampa, lógicamente, que de repente venías de último, te metías por ese atajo y cuando venías a ver le dabas la sorpresa a todos los demás que sabían que venías de último, que ibas ahora de primero. Imagínense usted. Esas cosas son injusta, ¿verdad? Que eso implica un acto de injusticia. La trampa, el atajo, es un acto de injusticia per se. Es un acto de injusticia. Y la Biblia, el llamado bíblico, la cristiandad, Dios, Cristo, no es injusto, es un Dios de justicia. Y Él exige justicia. Por eso en la vida cristiana no existen atajos. No existen atajos. Usted tiene que ir por el camino que tiene que ir. Le tome lo que le tome transitarlo. Si son 100 años caminando por ahí, tómese esos 100 años, no agarre el atajo porque el atajo le va a traer serios problemas. Le va a traer serios problemas. ¿Y por qué la gente decide masivamente transitar el camino ancho? Porque es el camino fácil, el camino que los puede llevar. Porque un ladrón es ladrón, porque él ha llegado a la decisión que es mucho más fácil salir y quitarle el iPhone 17 a la muchachita que estaba en la esquina y hacerse de una vez con un bien de $1,500 en el bolsillo con solamente unos segundos que le tomó apuntarla con una pistola, que tener que ir 5 días a la semana, cumplir un horario de 8 horas y ganarse el trabajo con el sudor de su frente. ¿Estamos viendo? Por eso es que se toman los caminos fáciles y los atajos en la vida.
porque no queremos esforzarnos. La persona que toma el camino fácil y que toma los atajos son las personas que usted debe saber que no quieren esforzarse. No son valientes y esforzados como dice la Biblia que tenemos que ser nosotros los creyentes. Se lo dijo el Señor 4 veces a Josué en el inicio de su libro, él los registró. 4 veces el Señor le dijo a Josué: mira que te llamo, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te llamo, que te esfuerces y seas valiente. 4 veces se lo repitió. Y vaya usted a saber si era necesario que Dios le dijera eso a Josué cuando tendría que ser un conquistador de tierras y llevar al pueblo de Israel a la tierra que se le había prometido. Tenía que ser un esforzado y un valiente. Para que usted pueda alcanzar el norte que Dios ha propuesto para su vida, las bendiciones que Dios quiere entregarle, usted tiene que ser esforzado y valiente y no puede escoger el camino de los atajos, el camino de la facilidad, el camino ancho, el que me hace como un amigo una vez un amigo que estaba el examen final, y aquí algunos van a saber de quién estoy hablando. El examen final para pasar la materia era darle una vuelta no sé si era una vuelta o varias vueltas al complejo deportivo de acá de Maracaibo. Y este muchacho comenzó la carrera y en una de esas, hecho el Willy sin que los demás lo vieran, se montó en un bus, recorrió gran parte del camino y de ahí se bajó. Y ya cuando lo vieron, bueno, pero este venía último y ahora llegó primero. Se montó en un bus y le dio el recorrido en un bus. Eso era de educación física. Era de educación física. Es un personaje que todos nosotros conocemos. Bueno, todos nosotros no. Algunos lo conocen, pero no saben de quién estoy hablando porque parece que todavía no conocen la historia de ese personaje. Pero eso hizo él. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró un atajo, ¿verdad que sí? Tomó un atajo, decidió no ser un esforzado y valiente como lo estaba haciendo el resto, aunque llegara de último. ¿Qué tiene más mérito? Yo le pregunto a usted, ¿qué tiene más mérito para usted? Llegar de último en una carrera, pero usted se esforzó y hizo lo que tenía que hacer, aunque llegó de último, pero pasó cada obstáculo que se suponía que tenía que atravesar, o llegar de primero porque tomó un atajo. ¿Quién tiene más honor y más mérito? ¿Quién tiene más honor y más mérito? Eso no hace falta ni siquiera responderlo, ¿verdad? No hace falta responderlo. Es preferible el último lugar, pero habiéndome esforzado y siendo valiente, y lo intenté, aunque me caí 1000 veces, que haber tomado esta vía del atajo y la trampa y de la injusticia. Por eso este es el camino que la mayoría de la gente quiere transitar. Y para ponerlo en otra sintonía, para cambiar el dial, sería el camino de las masas. Ustedes saben que hoy hablamos en la sociedad de turno que tenemos de una sociedad que está ovejunizada. La oveja es un animalito que no se distingue precisamente por ser un animal inteligente, todo lo contrario. Por eso es que tiene que haber un pastor que le esté dando por las rodillas todo el tiempo para que la ovejita se encamine correctamente, porque no es un animal de especial inteligencia, no es como un chimpancé, como un delfín, como un perro, que son animales que están mucho más desarrollados desde el punto de vista cognitivo, ¿no? La ovejita no es así. Y hay que estarle dando rabo todo el tiempo para que no tome el camino que no debe tomar y no coja para donde no debe coger. Eso es así. Pero la gente en la sociedad de turno, las masas persiguen. ¿Qué persiguen? La facilidad, los caminos con atajos. Eso es lo que las masas persiguen. Entonces te ven a ti como un rarito cuando dices, yo no sigo la manada que tú sigues, sino que yo tengo una vida centrada en esto. Y te ven como un rarito. Y de repente te ponen a un lado y te tiran para un rincón. Esta es la rarita o el rarito del salón o del trabajo. Que te digan los raritos que les dé la gana. Pero esa rareza tuya es la que te va a llevar a florecer y que te va a distinguir entre ellos cuando en un futuro te vean a ti siendo de repente, no sé, un gerente general de una empresa y ganando unos cuantos miles de dólares mensuales y ellos barriendo posiblemente el frente de sus casas porque no tienen ni siquiera qué hacer. No importa que lo llamen rarito, hermano, si cuando lo que usted está haciendo está bien. Porque es que, acuérdense, al árbol que se le tira piedras, al árbol que tiene frutos. Yo no le tiro piedras a un árbol de mango si no tiene mango. ¿Para qué? ¿Qué voy a bajar? ¿Para comerme las hojas? No tiene sentido, ¿verdad? Yo le tiro piedras a ese árbol si tiene mangos buenos. Yo digo mango porque a mí no me gusta mucho el mango en realidad, ¿no? Pero para que nos identifiquemos con lo que más florece en nuestra ciudad, ¿no? Que es el árbol por antonomasia de nuestra ciudad. Casi que cada metro cuadrado o en cada cuadra de esta ciudad hay una mata de mango. Yo creo que no hay una cuadra de esta ciudad donde no hay una mata de mango, al menos una.
No creo, que no hay un árbol de eso. Entonces, este es el camino de la facilidad y es el que siguen las manadas. Las manadas tienen unas series de características, es que son gente acrítica, gente que no piensa, gente que no analiza, que simplemente sigue la manada porque esa es la tendencia del momento. En otras palabras, porque es la moda. Esta es la moda, yo lo voy a hacer porque puesto que es la moda, yo necesito verme como alguien que está modernizado y que es sofisticado, caramba. Yo no me voy a poner a hacer cosas distintas a lo que la moda dicta porque entonces me van a ver como una especie de retrasado mental o como un tipo que está enchapado a la antigua y que se quedó allá en los años 60, 70, quién sabe dónde se quedó flotando en el aire. Son gente que vive por lo que dicen los demás, más que por los intereses reales que tiene que defender. Y estos son los que transitan el camino ancho. En este nadie quiere hacer esfuerzos ni sacrificios, quieren las bendiciones de gratis. Quieren que todo les llueva del cielo. Señor, quiero que me des un buen trabajo, Oraría un cristiano irresponsable, que me des un buen trabajo, Señor, ¿por qué no me has dado el buen trabajo? Muchacho, pero si ni siquiera te paras en la mañana a buscar, a meter un currículo, siquiera enviarlo por un bendito correo. Solo los que se esfuerzan y son valientes pueden obtener el resultado de su fruto, de su sacrificio, el fruto de su sacrificio. Solamente esos. Este tipo de personas quebrantan mucho más la ley que cualquier otro, no son esforzados ni valientes. Claro, lógicamente, lo acabamos de ver, si son los que toman normalmente los atajos, los caminos de la trampa, son gente que moralmente, éticamente es cuestionable. Y son del tipo de personas que no va a tener ningún reparo en algún momento de dificultad que se encuentre en llegar y meter la mano donde no debe y agarrar lo que no es suyo. No van a tener ningún tipo de reparo por eso. Eso está claro, hermanos. Son gente que quebranta mucho la ley, porque han escogido el camino ancho, el camino de la facilidad, donde no quieren transitar esas ásperas y angostas carreteras donde tiene que tener cuidado porque hay minas, porque hay huecos, porque hay momentos donde tiene que saltar una alcantarilla, porque de repente se encuentra un río en el medio y tiene que ver cómo resolver para pasar ese río. Pero ese esfuerzo es el que forma el carácter y la inteligencia del ser humano. Y es necesario que lo transitemos. Son auténticos sedentarios espirituales. Su condición espiritual está desnutrida. La gente que elige este camino de la anchura son gente sedentaria desde el punto de vista espiritual. No hacen nada, son unos perezosos. Y la Biblia tiene un mensaje muy duro contra la pereza. Dice que el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. No merece eso es lo que está diciendo, para que me entienda, poniéndolo en otros términos. Lo que está diciendo eso es, no merece la conmiseración de nadie, no se merece la compasión de nadie. No se la merece. No está bien que usted le dé a una persona que sabe que no hace nada por su vida y que lo que se va a gastar esa plata es en vicio. No ayude a ese tipo de personas, ayude a las personas que usted sabe que van a invertir en cosas que van a ser de beneficio para su vida y su familia. ¿Por qué estoy yo con esto quebrantando lo que dice la ley? No, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Y la palabra tiene un mensaje muy contundente en contra de los perezosos, en contra de los que no hacen nada, de los inactivos, de los que están todo el tiempo sentados mirándole la cara a los demás y no se atreven a hacer absolutamente nada por su vida. No se esfuerzan, no han hecho un segundo de esfuerzo en su vida, no han aplicado un segundo de esfuerzo en su vida para alcanzar algo, sino que todo quiere que se lo regalen, que se lo pongan en bandejitas de plata, que se lo lleven sin haber hecho el mínimo esfuerzo ni haber hecho absolutamente nada. No. Las consecuencias de este camino es que el camino fácil siempre conlleva las cosas difíciles. Siempre conlleva las cosas difíciles. Todo el tiempo. Miren lo que dijo el antiguo poeta griego Hesiodo. La maldad se puede tener en abundancia fácilmente. Suave es la carretera y vive muy cerca. Pero delante de la virtud han puesto el sudor los dioses inmortales. Eso dijo el poeta. Bellaco advierte, no aspires a las cosas fáciles, no sea que heredes las difíciles. ¿Estamos viendo? No aspires las cosas fáciles, no sea que heredes las cosas difíciles. Y estos no son autores precisamente cristianos.
Ustedes no son cristianos. Fíjense que esas son conclusiones a las que se pueden llegar simplemente porque Dios nos dio una conciencia y una racionalidad. Para que lo entienda. Ahora, veamos el camino angosto. Acabamos de hablar del camino ancho. El angosto, ¿cuáles son las características de este camino y qué tipo de gente es la que transita este camino? Vamos a ver. Primero que nada quiero ponerlos en contexto de lo que la palabra angosto sugiere conceptualmente desde el punto de vista del lenguaje original, que sería en este caso el griego, que es la palabra libo. ¿Qué significa? Miren lo que significa la palabra libo, que es donde viene el término angosto que vemos en la Biblia. Significa, además de eso, porque es una palabra que tiene varias acepciones, significa oprimir, tribulación, afligir y angustiar. ¿Qué es lo que está diciendo en pocas palabras? Que el camino angosto es un camino de aflicción, de opresión, de angustia y de opresión. ¿Por qué? Porque tienes que pasar las maduras. Yo comencé una carrera y hay veces que cuando uno está estudiando una carrera que es difícil, especialmente si es ingeniería, hermano, si usted es de los que va a llegar con la mentalidad de tomar atajos cuando va a estudiar una carrera de ingeniería, no va a llegar ni al segundo semestre. No va a llegar al segundo semestre. Jadecita, que es una futura ingeniera, el hermano Ernoy, que es un ingeniero, y yo que soy un ingeniero, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cuánto sudor y lágrimas ha botado en el tránsito de su carrera? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido un camino expedito, sin obstáculos? ¿O han habido un montón de obstáculos en el camino que usted ha tenido que atravesar? Y que hacerse cada vez más valiente y más fuerte para poderlo sobrepasar. ¿Los ha habido o no los ha habido? Porque si no los ha habido, estará entonces estudiando no sé qué cosas, ¿no? Será en el kindergarten, digo yo, no sé. Porque es un camino bastante áspero, lleno de todo tipo de terrenos escabrosos y complicados. Bastante complicados. Por eso que es un camino de opresión, de tribulación, de aflicción y de angustia, el angosto, el que decidimos transitar los que somos responsables, queremos estudiar y hacer las cosas como Dios manda. Es un camino que solo pueden transitar los valientes y esforzados, aquellos que aman con una pasión indescriptible al Señor y la fe a la que sirven. Se necesita amor para transitar este camino. Las personas que no leen la Biblia, que nunca estudian la Biblia, que no están pendientes de eso y que les da igual si cumplen o no los mandamientos de Dios, si van a la iglesia, si adoran al Señor, que les da igual, son personas que carecen de amor a Dios y a su obra. Porque el que ama a Dios y el que ama su obra, no necesita que Dios le diga dos veces las cosas para hacerlas. El que se necesita que se le estén repitiendo una y otra vez las cosas porque hay una situación que tiene que atender. Y se puede atender. Se puede atender. Dios nos da millones de oportunidades. Su misericordia y su gracia es infinita. Es gigantesca. Él dice, te caíste, te levantas, te sacudes el polvo y sigue adelante. No te quedes caído. No te quedes con el pie metido en el hueco en el que caíste. Levántate y sigue. Avanza, arrepiéntete del pecado que cometiste y sigue adelante. La misericordia de Dios y la gracia de Dios es gigantesca. Si así no fuera, yo no estuviera predicando. Sería el primero en ausentarse en este lugar. El primero en estar ausentado en este lugar, si esto no fuera así, sería precisamente yo. Y lógicamente, no es un camino expedito. Al decir que no es un camino expedito, estoy queriendo decir que no es un camino que esté libre de obstáculos. Va a estar lleno de todo tipo de obstáculos, de todo tipo de situaciones que usted va a tener que afrontar. Van a haber una serie de retos que usted va a tener que enfrentar de manera valiente, de manera esforzada, y tiene que sacar bien sus cuentas antes de enfrentarse a cualquier reto que le venga y que le depare en el futuro. Usted tiene que estar preparado, por eso la importancia de prepararse, de estudiar, de educarse. Hay que hacerlo, es el camino de la obediencia. Epicarmo dijo, los dioses no exigen esfuerzo como el precio, los dioses nos exigen esfuerzo como el precio de todas las cosas buenas. Lógicamente, él habla aquí de los dioses porque estoy citando a un autor que no es cristiano.
Usted sabe que aquí usted no va a poner dioses, va a poner Dios, porque existe un solo Dios, que es el creador de los cielos y la tierra. Pero es para darle contexto a lo que está diciendo aquí. Él dice, los dioses nos exigen esfuerzos como el precio de todas las cosas buenas. Y esto me hace recordar las palabras que de manera muy cacofónica el padre del protagonista en la película de Transformers le dice a su hijo: sin sacrificio no hay victoria. Se lo repite muchas veces en la película. Eso es tan verídico como que el sol sale cada mañana y nos calienta. Y eso es así. Sin sacrificio, hermanos, no hay victoria. Es el camino del desarrollo real en la fe. Y por supuesto, puesto que es el camino del desarrollo real en la fe, porque usted ha decidido irse por la senda angosta, la que solamente transitan los esforzados y valientes, los que aman a Dios, los que aman su obra, los que quieren crecer, los que quieren ver a su familia bendecida, los que quieren ser bendecidos, son los que heredan las grandes bendiciones. Y para eso hay un texto acá hermoso en Deuteronomios 30, del 15 al 16, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Estamos viendo, los que heredan las bendiciones de Dios no son los que se quedan en su casa acomodaditos, viendo a ver cómo les llueven los billetes de $100. Esos no son los que avanzan en la vida. Son los que dicen aquí, los que siguen sus caminos, los que cumplen sus mandamientos, los que cumplen sus estatutos, sus decretos, los que se sacrifican por Él y para Él. Esos son los que obtienen la bendición. Antes de finalizar y antes de ir a la conclusión, necesito ponerlos al tanto de una situación que es importante que atendamos. Y es una advertencia que tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 16 y 25. Y esta advertencia la pongo porque no todo lo que brilla es oro, y a veces nos equivocamos mucho en nuestras decisiones. Escuche lo que dice acá el libro de Proverbios. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo que la Biblia nos está diciendo acá es que es necesario que nosotros nos desarrollemos en el discernimiento. Y para que usted pueda ser una persona con discernimiento, que sepa discriminar correctamente entre cuál es el camino correcto y el que lleva la bendición y cuál es el camino incorrecto y que lleva la maldición, usted debe tener conocimiento de lo que la palabra de Dios exige. Yo no puedo discernir entre el bien y el mal, porque hay cosas, vuelvo y le repito, no todo lo que brilla es oro. Hay mucha gente que se le lanza cualquier brillito que ve creyendo que es oro, y resulta que cuando llegan se dieron cuenta que era un alacrán que estaba brillando porque le estaba pegando la luz del sol en la cascarita arriba, se veía brillantico, se le acercaron creyendo que era oro, y cuando vieron tenían las tenazas pegadas en un dedo. Para que eso no nos pase, necesitamos tener discernimiento. El discernimiento es la habilidad, la capacidad de poder entender entre las posibilidades cuáles son las correctas, las que me convienen y cuáles no lo son. Y para eso se necesita tener un cerebro lleno. ¿Lleno de qué? De la sabiduría de Dios. ¿Lleno de qué? De la palabra de Dios. Pero también lleno no solamente de eso, también lleno de la educación que nos brinda este mundo, de la buena educación, de la verdadera educación. Entonces, hay caminos que parecen ser los caminos correctos, pero a veces nos equivocamos. A veces nos dejamos llevar por la apariencia, por la imagen. Esto se ve tan bonito y pinta tan santo que tiene que ser este el lugar, no puede ser otro. Y resulta que se dio una equivocada bien grande, porque se está fijando en cosas físicas, se está fijando en cosas efímeras, no está yendo al trasfondo, no está analizando las cosas desde un punto de vista más profundo, analítico y crítico. No, aquella iglesia sí es de Dios porque allá hay 1500 miembros, esta no es de Dios porque nada más hay 20 miembros. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero es que la fe o el cristianismo
bíblico, el cristianismo bíblico, y eso lo puse en estos días en un estado, el cristianismo bíblico no suele ser seguido por las masas, no es popular. No es popular. ¿Sabe cuál cristianismo es popular? Donde usted va, sí, tiene los templos llenos, son gigantescos, tienen butacas 5 estrellas, tremendos aires acondicionados y todo lo demás, pero no hay palabra de Dios. En ese púlpito hay una enajenación de la Biblia, el tipo lo que sabe es hablar puras sandeces y estupideces, y lo que hace es engañar a la gente vendiéndole fórmulas mágicas, sacándole plata del bolsillo cada vez que puede, y eso es todo lo que saben hacer. Presentando shows, circos, porque ellos saben que eso atrae a la gente, porque la gente, nosotros tenemos la tendencia a que sean los circos y los shows los que nos atraigan, ¿o no? ¿No es eso lo que nos atrae? Claro que es eso lo que nos atrae. Y como ellos saben que eso es lo que atrae a la gente, porque eso es un trabajo de marketing que se hace, son expertos en marketing, ellos saben qué teclas tocar para que los templos se llenen, pero no importa si luego la palabra que dan no tiene absolutamente nada que ver con Dios y es una palabra 100% vacía. No enseñan, son lugares que ni siquiera enseñan la palabra. Miren, yo les hago el llamado a que usted se rete a ver eso. Hay canales cristianos donde pasan 24 horas prédicas de hombres en iglesias gigantescas. Escuche esos sermones. Escuche esos sermones y compárelos con lo que la Biblia dice. Compárelos, por ejemplo, con los sermones que daban los padres reformadores. Que hay canales en YouTube donde usted se puede meter, que puede escuchar las prédicas de Jonathan Edwards, puede escuchar las prédicas de Calvino, de mucha gente, de gente que se ha encargado, porque ellos dejaban sus sermones por escritos, entonces la gente hoy los ha agarrado y los ha convertido en sermones hablados y los montan en YouTube y usted puede ver el nivel académico de esa gente, el nivel intelectual, pero más que eso, el nivel espiritual de esa gente. ¿Cómo enseñaban? ¿Cómo enseñaban esos grandes maestros? Entonces, discernimiento es necesario para saber cuál es el camino correcto. Pero el discernimiento no se puede dar con una mente vacía. La mente tiene que estar llena de Dios, de su palabra y de toda educación. De otra forma es imposible ver esto. Es bueno entonces saber que el Evangelio no existe una múltiple cantidad de formatos para seguir lo que está escrito. El texto que hoy exploramos juntos solo habla de dos formas de hacer las cosas. En resumen, una implica ser en desobediencia, más la otra en obediencia. Aunque el texto no se desarrolla bajo un trasfondo soteriológico, es decir, de salvación, sin embargo puede ser una aplicación completamente válida, y sí lo es, y nada carente de recursos bíblicos que la respalden, que de igual forma el camino que lleva a la condenación eterna es sumamente espacioso, puesto que la historia bíblica siempre ha mostrado entre sus líneas que son los pequeños remanentes los herederos de la salvación eterna, que es un tema que se da únicamente en el contexto de la elección soberana de Dios en su gracia. Entonces, este texto sí tiene una aplicación, sí puede tener una aplicación donde digamos que el camino ancho no solamente es el camino que deciden tomar las personas que quieren tomar atajos y no quieren complicarse la vida y quieren que todo se les dé fácil, sino que también puede ser traducido en una aplicación como el camino donde transitan los que se van a perder eternamente en el infierno. Mientras que el camino angosto lo transitan también los pocos que se salvarán, porque será un pequeño remanente. La razón del mandamiento positivo cristológico puede ser traducido, como ya tuvimos la oportunidad de ver, como una exposición sobria y claridosa, donde las advertencias implícitas sobre lo difícil de seguir el camino correcto siempre son una constante en el mensaje del Señor. Cristo siempre ha sido honesto. Nunca nos prometió un camino expedito, libre de obstáculos y rémoras. El sendero de la justicia y la fe siempre estará lleno de grandes retos, pero son estos los que, siendo atendidos con una actitud auténticamente cristiana, desarrollarán vez tras vez el buen carácter del creyente. Uno que le hace parecerse cada vez más a su Señor. El camino difícil siempre es el indicado cuando se trata de la fe a la que servimos. El peregrino cristiano es uno que sufre por la causa de su Señor. Si no estamos dispuestos a sufrir al seguir las huellas del Maestro, no somos aptos para ser buenos cristianos.
Vale la pena sembrar en dolor para cosechar en gozo eterno. Este es el único caso donde nuestra siembra obtiene resultados contra natura. Sembramos en aflicción, pero recogemos en bendición, en paz y en gozo. Así de hermoso y glorioso es nuestro Señor, que convierte nuestro dolor en gozo y la desesperación en paz. Convierte nuestro dolor en gozo y la desesperación en paz. Solo viviendo día a día para Él podremos tener tan codiciados beneficios. Gloria a Dios.